en una distancia tal vez de 10 metros. Pero lo que está haciendo es ver cómo se reemplaza a lo largo en el espacio una comunidad respecto a otra. Mientras que en la estructura vertical tiene estratos herbáceos, si tiene un estrato basado en musgos, si tiene un estrato en arbustos, hierbas altas, como pueden ser los pastos duros, hay árboles. Todo eso tiene implicancia para lo que es la biodiversidad. Bien. ¿Alguien tiene más dudas respecto a esto que estamos hablando con Erika? Parece que no. No, o sea, las dos teníamos esa misma duda, por eso Erika se la preguntó, no entendíamos en qué hacía referencia a estructura vertical y horizontal. Porque lo hemos visto recién el viernes pasado y no entra en este parcial. Igual que, por ejemplo, les resulta tal vez más familiar el tema de ecosistemas con las redes tróficas, porque ya lo han visto en secundaria. Claro. Eso les resulta más familiar. Ustedes le puede estar lo que es el tema de la fragmentación. ¿Por qué? Cuando uno habla de la estructura del paisaje, mucho pasa con el problema de la fragmentación. Supónganse que ustedes tienen un área natural, ¿sí? Un área natural donde habrá fauna de insectos, donde habrán distintas especies, y de pronto desmontan una parte para cultivar soja. Eso, si ese proceso continúa, comienza a fragmentarse, a hacerse pedazos más pequeños el hábitat natural que antes había. Eso es lo que lleva a que las especies que quedan en cada uno de esos fragmentos no se puede comunicar con otras especies que están en otro fragmento, lo que puede llevar a que genéticamente lo que se llama homocigosidad y la futura extinción de muchas especies a nivel local. Eso mismo pasa con la fragmentación de los hábitats del cultivo y es tremendo para las abejas. Por ejemplo, uno de los fenómenos que se está observando en Buenos Aires, en las zonas cultivadas con soja, es que antes donde se mezclaba trigo, maíz, algún cultivo hortícola, pasto para ganadería, eso hacía que hubiese una gran variedad de flora, sobre todo, de vegetación distinta, especies distintas, sobre todo en los bordes, lo cual era muy piola para las abejas. No era como un ambiente natural, pero estaba muy bien. Con la sojización se homogeneizó todo, se envenenó todo, ya las abejas no tienen flores donde ir, donde ir a alimentarse, por lo tanto polinizar, y eso es un problema tremendo ahora para la apicultura de esa región, y pues de hecho la apicultura está creciendo más en los oasis de cultivo de la República Argentina, donde no hay soja, simplemente por ese hecho de que las abejas se han quedado sin alimento por una práctica agrícola que abarca muchos kilómetros cuadrados. Eso se llama, por ejemplo, en el caso de paisaje, lo que es la fragmentación. ¿Sí? Entonces ese es un problema muy serio. Acá en San Juan lo tenemos mucho en la zona del Sarmiento, y lleva un problema de manejo bastante complejo. ¿Les queda alguna duda con respecto a esto? Respecto a ese tema, a mí de mi parte no sé los demás. ¿Alguien más tiene No, profe. Bien, ¿y alguien más tiene alguna duda respecto a esta clase que tuvimos? Quería preguntar hasta qué tema iba al final. Muestre. Hasta muestreo. Profe, nosotros con mi compañera que hemos estado estudiando juntas tenemos una duda que también, bueno, nosotros hicimos el simulacro y también nos dimos cuenta que lo preguntaba ahí respecto al K. O sea, si la población en algún momento, o sea, nosotros entendemos como que nunca pasa al K, sino que llega y empieza a correr a la par de él, pero no entendíamos bien eso, si lo podía explicar bien desde el K.
¿Cómo no? En realidad, sí puede, Por ejemplo, nosotros cuando hice el simulacro, ve que usted preguntaba el valor de K. sí, Entonces teníamos dudas que si estaba entre los 4.000 o los 4.500. eso decía valor aproximado. La consigna decía Ajá, valor aproximado. Y eso está en relación a uno de los ejercicios que hicieron en el trabajo práctico. Eso es uno de los, sí. eso es tomado de uno de los ejercicios de trabajo. Este, por eso más o menos, bueno, seguíamos con la misma idea, así decirlo, ¿no? De seguir con un ejercicio que fuera parecido a lo que ustedes ya han hecho en la parte práctica. Entonces, claro, ese valor, y subiendo la clase de población, ahora mismo, este, esa capa gráficamente se puede ver muy bien. ¿Por qué? Porque es el número máximo de individuos al cual la tasa de crecimiento dada por la curva se hace cero. Es decir, eso significa que la población no pueda crecer más allá de esa capa de carga. Esta capacidad de carga está determinada por distintos factores que el modelo no contempla, pero nosotros, por ejemplo, claro, esa capacidad de carga tiene que ver con, por ejemplo, la disponibilidad de recursos. Nosotros ya hemos visto que los animales no comen cualquier cosa, los vivos no comen cualquier cosa, sino que comen aquello que es más palatable, con lo cual eso puede llevar a que ese recurso principal que ellos coman se agote, pero pueden seguir comiendo otras cosas, y eso no, este modelo que tienen en pantalla no lo dice. ¿Eh? No lo dice porque se mete solamente, es un modelo, una simplificación muy grande de la realidad, pero no dice más que eso. Ahora, eso no significa que esta curva no pueda seguir. Esta curva posiblemente en muchos casos, y se ha visto, de hecho, que esa curva puede superar la capacidad de carga y seguir hacia arriba. Pero ¿qué pasa? Sigue un tiempo hacia arriba y después cae. Después cae e incluso se ha llegado a ver que hay especies que se han extinguido por completo una vez superada esta capacidad de carga. Ha pasado con ciervos en América del Norte, en un coto de caza. Es decir, puede suceder, eh, puede suceder que eso ocurra. Puede que se supere ese nivel de capacidad de carga, pero que después la curva necesariamente va a caer. Y la población va a disminuir y se va a ubicar a un nivel poblacional por debajo de esa capacidad de carga. Y lo que en ese ejercicio de parcial que les he dado, lo que yo les estoy pidiendo es que más o menos visualmente ustedes más o menos que hagan esto. Visualmente que tracen una línea y que aproximadamente den un valor de cuánto vale esa capacidad de carga. Por eso dice un valor aproximado, no un valor absoluto. Entonces ustedes, mirando el eje de las ordenadas, pueden darse cuenta. Un error que suelen tener ahí muchas veces es que yo les pregunto, bueno, ¿en qué punto de la curva la tasa de crecimiento es máxima? Y a veces me lo marcan mal. Y ustedes, si ven los dos gráficos que tienen ahí, está claro dónde la tasa de crecimiento es máxima. Si ustedes combinan la figura superior con la inferior, vemos acá que en ese punto, equivalente a K sobre 2, la mitad de K aproximadamente, es donde la tasa de crecimiento es máxima. ¿Ven? Esto que ven acá ustedes, esto que ven acá en la figura de abajo, es un diferente. Ustedes me imagino que en matemáticas han visto dadas integrales. No, eso es lo que quiero decir. Me
imagino que habrán visto derivadas e integrales en matemática porque es fundamental para comprender esto. Y esto que tienen acá es una tasa de crecimiento, un diferencial. Es decir, el D es un diferencial del número de individuos sobre el diferencial de tiempo. ¿Qué significa? Cambia el número de individuos en un tiempo determinado. Lo que es, se representa con el R chica, la tasa de crecimiento intrínseca de crecimiento. Eso es R. ¿Sí? Entonces, fíjense, en la figura de abajo, en un extremo está el 0, en el eje de las X, y en el otro extremo está acá. Entonces, la tasa de crecimiento es más alta, más grande, cuando se llega aproximadamente a la mitad de la capacidad de carga. Y cuando se llega al máximo de la capacidad de carga, ¿sí? Cuando se llega al máximo de la capacidad de carga, que estaríamos por acá, K es igual a 0. ¿Ven? La tasa de crecimiento del eje de las Y está diciendo que en ese punto, si comparamos las dos curvas, cuando se llega a la capacidad de carga, diferencial de N, diferencial de T, o lo que es lo mismo, la tasa de crecimiento, se hace 0. Y por eso la población crece. Profe, ¿qué es lo que dijo de la población? No escuché. La población deja de crecer cuando se llega a la capacidad de carga. Esa era la otra pregunta. O sea que cuando alcanza el K, la población deja de crecer. La tasa de crecimiento se hace 0. Por eso la curva se vuelve asintótica, horizontal. Bien. Cuanto más vertical es la curva, más alta es la tasa de crecimiento. Cuanto más horizontal es la curva, más baja la tasa de crecimiento. Pero como les dije, en la naturaleza no es que las poblaciones perciben que se están acercando a cierta tasa de crecimiento y dejan de crecer. No, no, no. Ellas siguen de crecer. ¿Qué pasa? Que este modelo es muy simplificado, pero en la naturaleza ocurre que la población, una vez que superó la tasa de crecimiento, que no solamente viene determinada por esto, por un proceso denso dependiente, aumenta, este modelo logístico es denso dependiente. Es este modelo logístico. Y que a medida que aumenta el número de individuos de la población, la velocidad a la que crece esa población va a disminuir según el modelo logístico. ¿Sí? ¿Qué va a disminuir? ¿El tamaño de la población? No, la población sigue aumentando. Ustedes fíjense acá, en este punto, vamos a ver con un circulito acá, vamos a ver en la curva, cambiar el color. En este punto que les marco acá, la población está creciendo. ¿Sí? Acá también, y está creciendo muy rápido, casi de forma exponencial. Acá en este punto es la tasa de crecimiento máximo, cuando se la capacidad de carga. ¿Por qué máxima? Porque aquí la curva se empieza a achatar un poquito. ¿Ven? Ahí la curva se va achatando y entonces la tasa de crecimiento es menor. Hasta llegar a un punto, cuando se alcanza la capacidad de carga, que el modelo dice que la tasa de crecimiento se hace 0. En realidad, esta disminución de la tasa de crecimiento es más lenta y se puede superar la capacidad de carga. Pero siempre la población va a comenzar a decrecer, a disminuir su tasa de crecimiento y va a caer por debajo de la capacidad de carga. ¿Qué sucede? Que en la naturaleza ocurre que cuando se superó la capacidad de carga es que agotaste todos los recursos. Y cuando agotaste todos los recursos, la población tiende a... ¿Estamos? ¿Les queda claro? Profe, que no pude escuchar. Que si la población llegara a superar esa capacidad de carga, cosa que ocurre en la naturaleza, la población va a empezar a disminuir su tasa de crecimiento y por lo tanto va a disminuir el número de individuos hasta caer por debajo de la capacidad de carga. En algunas poblaciones naturales eso ocurre, ¿por qué? Porque tal vez el principal recurso, como puede ser alimento, agua, lo que fuera, se agota.
Entonces la población va a crecer más lentamente, hasta que deja de crecer en algún momento. Y si no se recuperan esos recursos, el tamaño de la población va a disminuir por debajo de la capacidad de carga, e inclusive pudiendo llegar a extinguirse. Por eso es que esta curvita roja que les he marcado cae a pique, digamos, ¿no? Y eso se ha visto y hay pruebas de ello que ocurre en la naturaleza. Entonces, este modelo que ustedes tienen, donde solamente dice que es un modelo denso dependiente, es una hipersimplificación de lo que ocurre en la naturaleza, que se hizo solamente para tratar de comprender qué pasaba, nada más. Pero le faltan muchísimas variables a este modelo, pero permite comprender qué es lo que pasa a grandes rasgos, ¿no? ¿Más o menos le quedó claro? Muchas gracias. ¿Hay alguna otra duda acá con respecto a la ecología de poblaciones? Profe, el K, entonces, el K en sí, entonces serían todos los factores que pueden limitar el crecimiento de la población, por ejemplo, la alimentación, todo ese tipo de factores estarían entrando ahí. No. El K es simplemente un número de individuos. Ah, El K es sería, nada más. Es eso. Fíjate el modelo. Es lo que te dice el eje de las ordenadas, el eje de las Y. bien. Eso es K. Es el número máximo de individuos a partir del cual la población no crece más. ¿Por qué? ¿Por qué es el número máximo? ¿Por qué no crece más? Y eso, por supuesto, ya no está dentro del modelo. Las explicaciones a eso están fuera del modelo. Y esas explicaciones tienen que ver justamente con la disponibilidad de recursos, etcétera. Pero es algo lógico si ustedes piensan. Es un modelo denso dependiente, más individuos, eso lo podríamos llamar como en términos de interacciones, más individuos, más competencia, por espacio, por recursos, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Por lo tanto, eso va a hacer que esa competencia provoque una disminución de recursos y por lo tanto la tasa de crecimiento de población, el número de descendientes, va a ser menor, lógicamente. La velocidad a la que crece la población va a disminuir hasta llegar a un punto que no hayan más recursos y se va a hacer cero, y si se llega a superar esa capacidad de carga, va a caer por debajo de ella. Pero la capacidad de carga es el número o el de individuos o el tamaño poblacional a partir del cual la población tiene una tasa de crecimiento cero, por lo que la población deja de crecer. Eso es capacidad de carga. ¿Por qué motivo? Es otra explicación. ¿Por qué es ese valor y no es más alto, más bajo? Ya es otra aplicación por fuera del modelo. ¿Alguien más tiene dudas con respecto a este tema, a esta unidad? Profe, yo sí tenía una duda en el cuadro, en el que recién vi, el que recién pasó, el que está, me olvidaré ahora el nombre, acá en FX. Sí. El FX es el número descendiente que deja una población por categoría de edad. En el caso que están viendo ustedes, solamente los adultos, los 1.300 adultos, dejaron 22.617 huevos. FDX, para determinar el FDX, tenés que ir a contar a campo. Tenés que ir al campo y contar. ¿Sí? Por ejemplo, con plantas se trabaja contando la cantidad de semillas. La cantidad de semillas que produce una planta. Y ese es el FDX. En el caso de insectos, por ejemplo, en este caso los adultos, en esta especie de insectos que trabaja el ejemplo, solamente los adultos pueden dejar descendientes. Entonces lo que hizo el investigador es ir al campo,
mirar los nidos y contar la cantidad de huevos. Y así se obtuvo el f de x. ¿Estamos? El m de x o fertilidad edad específica, el f de x es fecundidad y el mx es fertilidad específica. Nosotros tenemos ahí que otra población de la misma especie puso 44.000 huevos y la otra puso 10.000 y la otra 25.000. Porque puede suceder, porque distintas condiciones ambientales hacen que sean más prolíficas en unos lugares que en otros. Pero bueno, en promedio, te das cuenta que tal vez 25.000 lo pusieron 10.000 adultos, pues dejaron 25.000 huevos. En la otra produjeron 50.000 huevos, pero eran 25.000 adultos los que produjeron 50.000 huevos. Entonces, medio que no podés comparar la producción de la fecundidad entre una población y otra porque depende de la cantidad de adultos que hayan puesto sus huevos. Entonces, sí podés comparar cuando sacás la fertilidad de edad específica, que es la relación, la división de la fecundidad dividido por el número de individuos que puso esos huevos, en este caso. Es decir, 22.617 dividido 1.300, y eso te dice en la fertilidad de edad específica que un solo adulto, pone en promedio 17,4 huevos. Entonces, ese valor sí lo comparas con otras poblaciones. Ese valor sí lo puedes comparar con otras poblaciones porque es la cantidad de huevos per cápita o por individuo. ¿Sí? Pero si es LX, ¿no sería, por ejemplo, 0,03 en vez de 1.300? No, porque la fórmula multiplica al AX por el FX. Perdón, divide. La fecundidad divide, el MX es f de x, la fecundidad dividida por el AX, el número de individuos. Porque ahí lo que vos querés saber es cuántos huevos produce un solo individuo, el per cápita, para poder comparar con otros. Ah, ya entendí. ¿Ves? El m de x el m de x es una fertilidad de edad específica que simplemente te dice, bueno, cuánto en promedio, entonces cuántos huevos de cada individuo de esa población, y dividís la cantidad de huevos que contaste, 22.617, dividido por los 1.300 adultos que pusieron esos huevos. Entonces ahí tenés la fertilidad, el m de x. En este caso solamente una categoría de edad, es decir, adulto, produce huevos, pero en otras especies puede que la ninfa 4 o la ninfa 3 y además del adulto produzcan huevos. ¿Eh? Ahora bien, ¿por qué se multiplicará la fertilidad de edad específica por la supervivencia? Y porque no, porque es como un factor de correcciones, porque no necesariamente todos los adultos sobreviven respecto a la edad inicial. Es decir, es como si nosotros nos preguntamos, bueno, de esos huevos, 22.600, ¿cuántos van a de qué proporción va a sobrevivir cuando llegue adulto? Y eso le da el mx por lx, multiplicar la fecundidad por la supervivencia, ¿sí? Es multiplicar 17,398 por 0,03, que es la supervivencia específica de edad en la categoría adultos. Eso me da una proyección hacia el futuro, ¿sí? Que de esa cantidad, que solamente sobrevivirá un 0,5 de los 17,398 huevos que produce un individuo adulto. Si lo multiplicamos por la fertilidad, solamente sobrevivirá un 0,5 huevos. Digamos una proyección a futuro. ¿Sí?
Eso me va a permitir saber si hay alguna tendencia al crecimiento o al decrecimiento de la población. Una tendencia no es nada segura. Eso, para saber si va a haber supervivencia o no, tenés que sacar la tasa intrínseca de crecimiento, que es el R chiquita, no te queda otra. ¿Estamos? Entendí, gracias. Bueno. ¿Les queda alguna duda alguna otra duda con respecto a esto? ¿O algún otro tema, la curva de supervivencia, todo eso? Entonces, Profe. sí, Jaime. Ah, es que se me había tildado y creí que no. Con respecto, justo cuando explicó lo de la tasa intrínseca, yo le estaba por preguntar eso, que lo que sería el R0 y el R chico es algo que lo empecé a mezclar cuando estaba estudiando y no lo entendía bien, pero con respecto a lo que explicó, yo tengo una anotación de que no se pueden comparar especies. Y no sé por qué mi mente me dice, bueno, entonces quiere decir que no siempre lo puedes sacar a eso, depende de la especie. Pero como que recién me dio a entender, o quizás no le entendí bien, de que siempre hay que sacarla a la R Sí, chica. claro, ¿qué pasa? Que cuando la tasa reproductiva R sub 0, la tasa reproductiva básica, tasa de reemplazo, que no es más que la suma de lo que tiene una columna más a la derecha, que es MX por LX. Esa sumatoria, ¿sí? Es lo que te da la tasa de reemplazo, la tasa neta reproductiva. ¿Y qué es lo que te dice? Que para solamente poblaciones de especies que son anuales, y esto es un dato muy importante porque lo van a encontrar de otra forma que descrito, es decir, para especies que que no tienen superposición de generaciones, es decir, anuales. Los padres nunca conocen a sus hijos. Solamente en ese caso, el R sub 0 les puede indicar si la población va a crecer, decrecer o permanecer estable. Y para todos los casos, el R sub 0, ¿qué les dice? El número promedio de descendientes dejado por un individuo. ¿Sí? Es decir, que si el R sub 0 me da 2, eso me está diciendo que en esa población, un individuo de esa población, en promedio me deja 2 descendientes. ¿Sí? Y eso vale para todo tipo de población, ya sea anuales o bianuales o plurianuales. Ese dato es seguro. Ahora bien, solo para poblaciones anuales que no tienen superposición de generaciones, además del número de individuos descendientes que deja un individuo de la población, además de eso, me indica si la población crece o decrece. Pero eso es solamente en el caso de poblaciones que sean anuales. Si yo quisiera saber si esa población, si estoy con una población que tiene superposición de generaciones, es decir, que los padres conocen y conviven con sus hijos, como el caso de las especies humanas, el caso de las vacas, el caso de las cabras, todos esos animales, todos los animales de granja, ¿sí? En ese caso, si yo quiero saber si la población crece o decrece o permanece estable, tengo que sacar sí o sí la tasa intrínseca de crecimiento. Fíjense que acá hay una trampa de la tasa de renovación o el R sub 0. El R sub 0 les dice que cuántos descendientes ha dejado un individuo durante su vida. Acá, ¿qué es durante su vida? ¿Qué se refiere durante su vida? Porque hay poblaciones que bajo unas condiciones óptimas vivirán 3 años. Otras poblaciones de la misma especie, en condiciones menos óptimas, vivirán tal vez 2 años y medio. Otras vivirán 2 años nada más. Y peor aún si comparamos o si queremos comparar entre distintas especies de insectos, por ejemplo. Hay insectos que viven 4 años, otros insectos que viven meses, otros insectos que viven días, nada más. Entonces, ese R sub 0 es engañoso porque te dice
Para una especie A será 2 individuos por año. Para una especie B será 2 individuos por mes. ¿Sí? Para una especie D pueden ser 2 individuos por día. ¿Por qué? Porque es la cantidad de descendientes que, dejan a lo largo de su vida. Y los periodos de vida que tiene cada especie varían. ¿Sí? No todos viven el mismo periodo de tiempo, depende de la especie, o si es dentro de una especie, hay que ver si vive cerca de su óptimo de tolerancia o vive alejado de su óptimo de tolerancia. Por lo tanto, eso va a determinar periodos de vida tal vez distintos o ligeramente distintos. Entonces, por eso es que se puede comparar el R sub 0 para saber si crece, decrece o no crece o decrece la población. El R sub 0 simplemente te dice los descendientes que dejan a lo largo de su vida. Ahora, hay especies que viven 2 años, otras especies que viven 1 año y medio, otras especies que viven 10 años, otras especies que viven 150 años. Entonces, eso te lo viene dado por el tiempo de vida, el tiempo de su vida es lo que acá en la fórmula llama el tiempo generacional, es decir, desde que el individuo nace hasta que es capaz de dejar descendientes. Está fisiológicamente maduro como para dejar descendientes, que yo les estaba, que el tiempo generacional es entre 12 y 14 años para la especie humana, por ejemplo, hasta que las chicas ya están maduras fisiológicamente como para dejar descendientes. Entonces, ¿qué sucede? Eso no me permite comparar mucho. Entonces, fíjense que el tiempo generacional, una vez obtenido, me da una idea de cuánto es el tiempo que desde que el individuo nace hasta que es maduro fisiológicamente como para dejar descendientes. Si yo divido esa tasa de reemplazo, en este caso por una cuestión matemática, es el logaritmo, por el tiempo generacional, yo ese tiempo lo llevo a 1. Todo lo llevo a 1. Si vive 350 años, bueno, yo lo llevo a 1 año. Y si vive 2 años, yo lo llevo a 1 año. Si vive 10 meses, lo llevo a 1 mes. Lo llevo todo a 1. ¿Sí? Y eso es la tasa intrínseca de crecimiento. Si yo divido esta tasa de reemplazo por el tiempo generacional, estoy llevando todo a 1. Por lo tanto, esa tasa intrínseca, yo ya sí la puedo comparar entre especies y entre poblaciones de la misma especie. Y ahí sí, si esa tasa intrínseca es mayor que 0, estoy seguro que la población crece. Si es cercana a 0 o cercana a 0, yo sé que permanece más o menos estable. Si es menor que 0, yo sé que la población está decreciendo. En el caso, eh, en el caso que nos ocupa, si no recuerdo, la tasa intrínseca daba muy baja. Y esto tiene importancia, porque si una tasa intrínseca me da alrededor de 0,25, pónganse, y me dice que la población permanece estable. Por lo tanto, si se trata de una plaga, lo que yo estoy estudiando, puedo tomar la decisión de decir, bueno, no voy a hacer una aplicación de pesticida este año. Porque es al Pepe, porque la población está en niveles bajos y no está creciendo, está más o menos estable. Entonces este año no hará falta aplicar ningún pesticida. ¿Sí? Y si está decreciendo menos 0,8, bueno, ¿para qué voy a aplicar pesticidas si la población naturalmente está decreciendo? Sería hacer un gasto innecesario. Ahora, si la tasa de crecimiento me da 1,2, a la pucha, la plaga me está creciendo, entonces tengo que aplicar algo que la controle. ¿Eh? Entonces, y esto se ve mucho no solamente desde el punto de vista para estas especies, sino que se ve mucho para otras especies que pueden tener un efecto indirecto, sufrir un efecto indirecto de la replicación plaguicida. Por ejemplo, las abejas.
¿Quedó más o menos claro, Jaime? Sí, profe, ahora sí ya lo entiendo. Bueno, buenísimo. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿De algún otro tema? ¿Otra? Profe, yo acá tengo otra duda anotada, pero es de otra unidad ya le digo de cuál. Sí, la respuesta de los organismos a las variables, la variabilidad de condiciones. Por ejemplo, en el apartado de semelparidad e iteroparidad, Sí. y después que vienen las estrategias R y K, y bueno, y después las demás. Yo quería ir uniéndolas, y puedo decir que, por ejemplo, los semélparos son R estrategas y los iteróparos son K estrategas, o eso no lo puedo decir así como así, sino antes de hacer un estudio No de cada uno. necesariamente. Evidentemente, los semélparos al ser anuales pueden tener una estrategia más tirando a R. Son especies más bien oportunistas. Y de hecho son las especies, por ejemplo, para la agricultura que más nos interesa, por ejemplo, el trigo, el maíz, porque sabemos que la producción sale en un solo año. Y sí, tienen características, de hecho casi todas las gramíneas tienen características más de cada estratega, ¿sí? Hay una relación. No es definitiva para todas las especies, pero hay una tendencia hacia eso que vos decís. O sea que si vos me dijeras que hay una relación, sí, evidentemente la hay, aunque no es definitiva, ¿viste? Bien, bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre la unidad? Mencionó. Yo creo que las prácticas de R y cada estratega son bastante claras y bastante. Me interesa mucho que recuerden mucho el triángulo gráfico que proponen para tratar a las especies ruderales, estrés tolerantes y las especies competidoras. Es importante porque abre la cabeza hacia un nuevo mundo para la hora de establecer características biológicas de las especies, ¿no? No necesariamente, como les digo, todos se ajustan, todas las especies se ajustan a lo que dice eso. Siempre vamos a encontrar, siempre vamos a encontrar alguna variante que no está clasificada. Ustedes recuerdan esta curva que les estoy presentando, la saben bien, ¿no? Su interpretación. Esto está en los libros que están subidos en el libro de Smith, por ejemplo. Es de donde yo lo tomé y es muy bien explicado, ¿sí? Pero en los libros, si ustedes consultan la biblioteca del Drive, donde hay libros de ecología general, y todo ese tema está tratado ahí. De ahí yo tomé las clases. Lo entiende esta relación en que aumenta, de que al aumentar la temperatura ambiental, metabólicamente el organismo necesita trabajar menos para mantener una temperatura corporal constante, a menos que se llegue a una temperatura ambiental extrema, en el cual el organismo no puede dejar de trabajar y producir algo de calor, porque llegamos a lo que es el umbral de base del funcionamiento celular. Si la temperatura sigue aumentando, se van a empezar a descomponer las proteínas, y todo el mecanismo de retroalimentación negativa es el que mantiene esto, por el cual se pierde el control de la temperatura corporal y ella empieza a aumentar, con lo cual al aumentar la temperatura corporal otra vez sin control, se produce la desnaturalización del resto de la proteína y el organismo muere. Y eso es lo que pasa cuando hay un golpe de calor, un endotermo, y por eso hay tanta mortalidad animal en ciertos periodos de verano,
Y es lo que nos pasa cuando nos insolamos. Si nos insolamos, significa que nuestro mecanismo de retroalimentación negativa se forma en uno positiva. Insolación, curado no por médicos, sino curado por gente de curar tradicional. ¿No los han curado nunca a ustedes de la insolación con el plato de aceite? No, yo no sabía eso. Cuando niño me insolaba varias veces, tenía una tía que era medio bruja, me ponía un plato con aceite sobre la cabeza y era gracioso porque el aceite empezaba a hervir. El aceite empezaba a largar burbujas. Yo no lo podía creer porque yo siempre he sido muy poco crédulo de esas cosas, pero hay que ver, te ponen un plato con aceite O en la sea, a mí, cabeza, te hacen unos cuantos sí, Rocío. pero con agua. O sea, me pusieron en ¿Cómo? la cabeza como un plato, me pusieron un plato y arriba un vaso con agua. Así me curaron, y es verdad, se hacían todas las burbujas. Lo sellan con aceite. No sé si aceite de oliva o aceite de girasol, eso nunca me lo dijeron. Pero era muy gracioso, y yo he visto, por ejemplo, a mi hermana, esta tía lo hacía con el vaso con agua también. ¿Por qué uno con otro con el otro? No sé si dependía de la gravedad, no tengo idea. Pero es, creo, reventar, empieza a salir burbuja, y al rato te sentís bien. ¿Qué hicieron? No tengo idea. Pero como dicen los gallegos, que meigas que las haya, ¿sí? O sea, las brujas que las hay. Entonces hay que respetarlas. Y eso es lo que nos pasa a nosotros y por eso los golpes de calor son tan graves. Un golpe de calor significa que el mecanismo, la homeostasis, se rompe. El mecanismo de retroalimentación negativa que mantiene el funcionamiento corporal de pronto desaparece y es reemplazado por un mecanismo de retroalimentación positiva. Y cuando eso ocurre, si no se trata a tiempo, la persona muere. Y el animal en el campo ni les cuenta. ¿Sí? ¿Alguna otra duda respecto a esta unidad que les haya quedado? Este es el triángulo que yo les mencionaba, ¿ven? El triángulo de Grimm, donde hay varias especies que estarán más cerca del vértice de la R, de las ruderales, porque justamente tienen características netas de ruderales, entonces habrán especies que estarán ubicadas por acá, porque son netamente ruderales, ¿sí? Habrá especies por acá, otra especie por acá, porque son típicas ruderales, como muchas gramíneas. Otras especies tendrán características intermedias, que tendrán tantos aspectos, cosas de ruderal, como de competidoras. Otras, en cambio, serán netamente competidoras, entonces estarán ubicadas esas especies en este extremo del triángulo. ¿Ven? Habrá otras que tendrán características tanto de competidoras como de estrés tolerante y la buscaremos por acá. ¿Sí? Y otras tendrán características netamente de especies estrés tolerantes y se ubicarán por este lado. ¿Ven? Entonces, lo bueno que tiene de este triángulo, esta representación gráfica, es que es un poco más flexible que lo que es R y K estratega. Un poquito más flexible. Así todo, no se puede colocar a todas las especies vegetales que existen dentro de este triángulo. Increíble, pero todavía este triángulo es insuficiente. ¿Sí? ¿Lo entendieron a esto del triángulo? ¿Sí? ¿Lo entendieron? No sé si sigo conectado. Sí, pero solo que escuchaba medio corto, pero sí. Está bien, bueno, ahí veía Soledad que me está escribiendo en el chat, así que ya me quedo más tranquilo.
¿Alguna otra duda, chicos, de temas respecto a esta unidad, ya que la hemos tocado? Profe. ¿No? ¿Sobre agroecosistemas tienen alguna duda sobre esa unidad? ¿Sobre la unidad de las escalas? ¿Sobre el tema escala? ¿Sobre el tema del ambiente abiótico? ¿Alrededor del tema muestreo les queda alguna duda? Supongo que hoy van a estudiar mucho más y van a estar a full, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes tiene consultas para hacerme, me mandan WhatsApp y yo se las respondo a la brevedad. Me pueden mandar un audio por WhatsApp, yo les respondo con audio, me pueden mandar una figura que ustedes le toman foto a la pantalla y me dicen, mire profesor, este gráfico no lo entiende, me lo mandan por WhatsApp, y yo les voy respondiendo. En la medida de lo posible, yo les voy respondiendo las dudas que tienen y lo hacemos por WhatsApp porque entiendo que para algunos de ustedes todavía les falta que estudiar algunas cosas y otros les falta asegurar algunas otras, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que ustedes me pueden ir haciendo preguntas por WhatsApp sin ningún problema. Soledad, el parcial más o menos va a durar 1 hora y 1/4. ¿Cuántas preguntas son? Más o menos el punto de múltiple opción son unas 10 o 15 preguntas, de 10 o 15 opciones. Si es verdadero o falso, deben ser unas 10. Pero acuérdense que yo les voy a preguntar después, bueno, si es falso, pone cómo sería la opción correcta. ¿Sí? Tema así para que ustedes contesten libremente, puede que sea un par, nada más que un par. Y alguna otra opción, más o menos para que les digo, en los parciales que yo habitualmente tomaba escrito, eran unos 6 o 7 puntos, pero cada uno de ellos subdivididos en preguntas más pequeñas. En total podían sumar 30 preguntas. ¿Sí? Lo que pasa es que dentro del punto 4, por ejemplo, yo les podía preguntar, bueno, ¿qué es un organismo endotermo? Tal cosa. ¿Qué sucede? ¿Cómo es dibuje la curva en la cual se relaciona la actividad del endotermo con la temperatura ambiental y la temperatura corporal? Entonces, ese era un punto B dentro de ese punto 4. ¿Ven? Ahora no va a ser tan así, sino que va a ser más concreto, más ir a lo concreto. Van a ser preguntas muy concretas para responder. Pero yo siempre en los parciales no solamente pongo múltiples opciones, no solamente pongo verdadero o falso, por ahí yo les puedo dar la definición de algo. Por ejemplo, nivel de organización, el nivel de organización constituido por conjunto de individuos que habitan en un lugar y en un mismo tiempo. Entonces ustedes tienen que poner qué es población. Responden, eso es población, el concepto de población. A veces yo les doy el concepto y ustedes tienen que saber a qué se refiere ese concepto. Eso no se los di me olvidé, no se los di en la ejercitación. Otras veces yo le puedo dar un gráfico, como les dije en la ejercitación, y les puedo pedir que lo interpreten libremente. Es decir, es una materia en la cual yo necesito muchas veces que en algunas preguntas ustedes redacten. Simplemente por el hecho de que eso me permite saber qué profundidad han llegado con el estudio y cuán claro la tienen, porque múltiples opciones yo puedo apretar y por lo general siempre suma un puntito, ¿no?
puedo apretar y por suerte sumar un puntito. Entonces, ¿por qué 1 hora y porque no lleva más tiempo? Es decir, el que sabe puede responderlo en esa hora. Y esto es una advertencia para aquel que no ha estudiado bien y que dice, bueno, lo agarro, lo miro en el apunte o le pregunto por WhatsApp a un compañero. Sí, a un compañero le podés preguntar por WhatsApp, pero si vos te perdiste el tiempo, le hiciste perder el tiempo a tu compañero, cuando quieras responder no vas a poder responder todo. ¿Sí? Entonces vas a responder una parte parcial. Por eso, cuando es a distancia, los tiempos suelen ser muy, muy breves. Mucho, por ejemplo, en un parcial presencial, normalmente son 2 horas. En un parcial a distancia, jamás es más de 1 hora y 4. Yo mañana les voy a decir, tal cual quede conformado el parcial, cuánto es el tiempo, pero normalmente nunca va a ser más de 1 hora y 4. Por lo tanto, ¿a qué voy? Que necesitan estudiar. ¿Para qué? Para no perder tiempo en buscar la respuesta. Porque si pierden 10 minutos buscando la respuesta a un ejercicio, no les va a dar el tiempo. ¿Sí? Yo programo la página para que a tal tiempo, por ejemplo, si empezamos el parcial a las 15:30, a las 16:45 se corta. No dejan porque ustedes cuando terminan de hacer la página y ponen enviar, se me envía al drive del correo electrónico desde el cual estoy operando. Cuando yo le pongo un plazo determinado, ustedes van a enviar, les va a salir enviar y les va a salir un error. No se le va a poner un aviso que no se puede enviar. Eso es porque ya la página se cerró. ¿Sí? Eso se cerró y bueno, la persona que no lo envió a tiempo se lo considera reprobado al parcial. Profe, y nos dice más o menos cuánto nos queda, porque por ejemplo, yo estoy haciendo el parcial y me colgué y después no lo puedo enviar. ¿Usted no está diciendo más o menos qué onda con eso? ¿Con qué cosa? No te entendí un poquito, Lucía. Repítemelo. Que a mí me pasa, por ejemplo, yo estoy haciendo el parcial y no me doy cuenta de la hora. Usted no va a estar diciendo, por ejemplo, la página va a diferenciar entre, no sé, un minuto y otro. Usted nos va a estar diciendo la hora. Yo le puedo estar mandando. Nos va a decir, por ejemplo, horas. Sí, normalmente para que no se distraigan mucho, yo siempre les hago el mismo consejo. A mí no me gusta estar marcándole los tiempos porque se ponen, creo yo, más nerviosos. Por lo menos esa fue mi experiencia personal. Pero para resolver un parcial, cuando el tiempo es muy limitado, siempre uno tiene que, desde mi punto de vista, ir resolviendo primero lo que sabe. Y después va dejando para el final lo que le cuesta más. Es decir, cuando uno resuelve primero lo que sabe, eso significa que puede ir ya teniendo algún puntaje dado, algún conocimiento ya respondido. Mucha gente empieza a rendir y se traba en el ejercicio 1 hasta que le salga. Esa no es una buena estrategia para cuando uno rinde a distancia. Para rendir a distancia, ustedes tienen que tratar de ir mirando todo el parcial, lo que ya lo saben lo van respondiendo, lo que no lo dejan para el final y después vuelven al principio. Lo único que ustedes se tienen que asegurar es nunca apretar el cartelito que dice enviar. Porque hasta que ya no esté terminado, cuando se aseguren que ya está terminado, ahí sí le dan al cartelito de enviar. Porque si no lo hace así, se va a hacer un lío. Soledad, no, el parcial, así es. En el modelo que yo te mandé, lo hice secuencial así, para que no se hiciera muy larga. Eso no significa que no puedas volver atrás con las flechitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no se hace una historia muy, muy larga y a ustedes les cuesta encontrar mucho. Entonces, normalmente los parciales se arman por bloques, ¿sí? Un bloque va a ser, por ejemplo, múltiple opción. Otro bloque, verdadero o falso. Otro bloque va a ser preguntas para desarrollar sus respuestas, ¿sí? Entonces va a ir como por bloques que vos vas a tener que avanzar y retroceder para ir a un bloque o a otro.
No lo hago así todo en una sola tira por la siguiente razón. Después, cuando vos te decís, quiero controlar, no me acuerdo dónde estaba, si era la pregunta, cuál era la pregunta en que me había quedado. No recuerdo de arriba, abajo, el parcial, y no te ubicás cuál era el tema. En cambio, si yo te voy dando por bloque, vos sabés, mira, me quedó una múltiple opción. Vuelvo al bloque de las múltiples opciones. Me parece como un poquito más ordenado y que te puede facilitar la búsqueda, ¿sí? Porque si no, a veces si es un solo choricito, de arriba abajo, no te acordabas si era una múltiple opción o si las múltiples opciones estaban más arriba o más abajo. Vos buscando por bloque, vos podés ir al tipo de respuesta, el tipo de pregunta, de cuestionamiento que a vos te faltó completar, ¿sí? Me parece un poco mejor, incluso porque si no es como los mensajes de WhatsApp, ¿ves? Si no es como los mensajes de WhatsApp, vos querés encontrar un WhatsApp que te mandaron hace un mes, sí, tenés que empezar a recorrer para atrás todo, a ver, hasta lograr dar con ese mensaje. Ahora, bueno, han puesto otras utilidades, pero antes era así. Pero entonces se pierde mucho tiempo buscando qué es lo que te faltó. Entonces prefiero ir por bloques. Un bloque para múltiple opción, otro bloque para verdadero o falso, otro para respuesta. Entonces vos sabés qué es verdadero o falso y volvés a ese bloque. Y al último, en el último bloque, les va a salir el enviar. Y solamente cuando ya están seguros que ha terminado el parcial, ahí le dan a ese botón. Y recuerden que si yo les digo que todo se cierra a las 16:15, ustedes tienen que tratar de enviarlo por menos 5 minutos antes de la hora de cierre. ¿Por qué? Porque la comunicación puede tener algún problemita y ustedes tal vez lo mandaron a las 16:14 y estaban en tiempo, pero el mensaje tardó en llegar, ¿sí? El mensaje tardó en llegar. Por lo tanto, llegó después de la hora de cierre. Entonces, yo les voy a dar una indicación, más o menos, si yo les digo que se cierra a las 16:15, yo dejaré 5 minutos más abiertos como para que lleguen los mensajes que se mandaron en ese momento, ¿eh? Y no haya alguno que quede fuera simplemente por un problema de conectividad. De todas maneras, ustedes me van informando porque yo tengo el WhatsApp al lado. Entonces, si tienen algún problema, profe, se me cortó, profe, tal cosa, me mandan WhatsApp de forma urgente para que yo esté enterado. ¿Estamos, chicos? Bueno, si ya no hay más preguntas, cortamos acá y cualquier duda que les surja me mandan un WhatsApp. Bueno, profe. ¿Listo? Bueno, Bueno, profe, estudien mucho porque es muy fácil este paso. Hasta luego, chicos. gracias. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego, chicos.